Cuando quieran. Bueno, buenas tardes. Un gusto otra vez contar con la presencia de todos, del grupo de los jóvenes, del Instituto de Derecho Previsional, del Colegio de Abogados de Moreno y General Rodríguez. Eh, bueno, ya sabemos que este día es porque estamos recibiendo en los chats que hay muchos compromisos, y la verdad que tenemos la gran alegría y la generosidad del diputado Cacase, que va a estar disertando con nosotros. El tiempo es limitado, es hasta las 17 horas. Así que bueno, vamos a dar un agradecimiento porque es la última disertación del año del instituto, es la novena. No quería dejar de nombrar que con los invitados, digamos, el que abrió esta disertación fue el diputado Cacase, y hoy tenemos el gusto que también haga el cierre. También tuvimos a las doctoras Silvia Interlandi, Silvina Predco, Andrea Corbelli y María Amarilla, disertando sobre retiro por invalidez, reajustes, atención virtual, pensiones. Los doctores Pablo Andrés Franchini y María Luisa Orso con IPS, regímenes jubilatorios, docentes. El doctor Pablo Zavala, director del instituto, que estuvo disertando sobre amparos, taller de RTI, retiro transitorio por invalidez, casos prácticos, jurisprudencia. Bueno, yo quien les habla, la doctora Natalia Ramos Gambier, con iniciación profesional, talleres de prácticas de SICAN, taller de jubilaciones y pensiones. La verdad que fue un año hermoso, mirando el lado bueno, lo que nos trajo esta pandemia, que bueno, nos seguimos capacitando a través de la plataforma del colegio y estamos muy agradecidos. Sabemos, bueno, que antes éramos muchísimos más en vivo, pero con todas las obligaciones y bueno, que se fue abriendo, gracias a Dios, también el trabajo, los turnos en ANSES. Y bueno, pero lo bueno es que queda grabado, como lo están pidiendo varias personas, porque no se quieren perder esta disertación, pero que el horario es un poquito medio imposible, pero queda grabado como siempre en el canal de YouTube. El agradecimiento inmenso es al presidente del Colegio de Abogados, el doctor Eduardo Schreider, por poner todos los mecanismos necesarios para toda, digamos, toda la labor que tuvimos durante todo el año desde el Instituto de Derecho Previsional y desde todos los institutos del colegio. La verdad que fueron grandiosos. Los incansables de Moreno, como llaman, están todas las disertaciones de todos los institutos en el colegio, en la página de YouTube del Colegio de Abogados de Moreno General Rodríguez. El agradecimiento es a todos ustedes, a los que nos acompañan, a la Comisión de Derecho Previsional, al grupo que se formó con esta pandemia, no solo de los jóvenes abogados nobles, sino también los no tan nobles, todas las disertaciones, los especialistas que estuvieron presentes, todas las reuniones de FACA y Colproba trabajando en forma conjunta para toda la problemática que tuvimos, digamos, en este año. Y bueno, el agradecimiento y el cierre digamos, de este año, y esperamos que el próximo sea mejor. Y bueno, le voy a pasar con el doctor Pablo Zavala. Bueno, buenas tardes, colegas. Otra vez damos el agradecimiento para todos ustedes. Si bien este año fue un año bastante complejo, desde el punto de vista por el tema sanitario, el Colegio de Abogados Moreno General Rodríguez ha tenido esta tenacidad y este seguimiento para poder incorporar a todos los colegas a este tipo de charla. No solamente del Instituto de Derecho Previsional, sino también de los diferentes institutos. Y el agradecimiento no solamente es para el presidente del colegio, sino también para la secretaria académica, la doctora Eloísa Raya de Vera, para toda la comisión directiva del colegio de abogados, y a la parte técnica, que sin ellos sería imposible poder dar curso a este tipo de reuniones y charlas. Hoy tenemos la satisfacción de poder cerrar este ciclo, este año académico, con el doctor Alejandro Cacase, que es miembro de la Cámara de Diputados, representante por la provincia de San Luis, vicepresidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados de la Nación. Ha tenido la cordialidad de poder dar esta pequeña intervención importante respecto al tema de la movilidad, y sobre todo poder compartir su experiencia, su conocimiento y también el trabajo que ha hecho en la comisión, que es muy importante. Bueno, el doctor Cacase
Es un reconocido abogado en la provincia de San Luis, ha ocupado diversos cargos públicos, ha sido presidente del Partido Unión Cívica Radical, diputado provincial en 2 periodos, y el último periodo fue elegido como diputado nacional. Es un joven abogado de una vasta trayectoria académica, aparte es profesor titular de Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de San Luis. Ha hecho este curso de posgrado, tiene una maestría en Economía y estudiamos en diversas universidades, siendo expositor en diferentes círculos académicos. Así que, Alejandro, te vamos a dar la palabra y te damos la bienvenida y sumamente agradecidos por poder compartir con vos esta tarde. Les agradezco a ustedes por la invitación. Bueno, ya hemos tenido una jornada previa donde pudimos hablar del tema de movilidad dentro de este ciclo de disertaciones que armaron, por el cual los felicito profundamente porque veo que han tratado temas importantísimos y han tenido una discusión a lo largo de todo el año en este contexto también de la pandemia y utilizando esta herramienta. Así que les agradezco por la invitación, por esa primera conversación que tuvimos y por esta que estamos teniendo hoy, en la que la verdad ha habido muchas novedades en el medio. Es decir, creo que cuando hablamos en aquella oportunidad era tras la sanción que se había hecho de la ley de emergencia, la suspensión de la movilidad jubilatoria, los primeros decretos que dictara el presidente Alberto Fernández sobre las actualizaciones trimestrales de las jubilaciones, pero luego la movilidad, la verdad que ha sido un tema que se ha seguido discutiendo todo el año, primero porque con cada una de las actualizaciones trimestrales que se hicieron, volvió la discusión sobre si eran suficientes, si cubrían o no cubrían la inflación, sobre si eran menores o mayores respecto a lo que hubiera pautado la ley de movilidad, y entonces este debate cada 3 meses se fue reeditando, y en particular también cuando el presidente de la Nación emitió el decreto 542/2020, que es el DNU que prorroga la emergencia en materia previsional y la facultad del Ejecutivo de dictar, de dictar trimestralmente los aumentos, se planteó también allí una discusión muy importante sobre la posibilidad de que el Ejecutivo hiciera esto y si tenía facultades para hacerlo. Esto nos ha tenido en una constante discusión que ahora sobre el final del año se reedita con mucha fuerza a partir de lo que es el envío del proyecto de ley sobre la movilidad jubilatoria, que ya tuvo tratamiento por parte del Senado la semana pasada, un tratamiento que de algún modo pasó un poco desapercibido, ya que el mismo día trataba la Cámara de Diputados el proyecto de interrupción legal del embarazo, que como saben es un tema que concita fuertemente la atención de la ciudadanía, y ahora va a pasar lo mismo sobre el final del año de manera inversa. Así que, dicho eso, yo quisiera hacer algunas reflexiones sobre estos puntos que mencioné y que de algún modo son hechos que acaecieron posteriormente a la última charla que tuvimos con ustedes, para actualizar un poco esa discusión y también quedar a disposición para que ya sea al final o si lo desean mientras esté hablando, poder interrumpir, hacer los comentarios, aclaraciones, preguntas, consultas que sean que deseen. Como decía, un tema fuerte sobre la mitad del año fue lo de la potestad del presidente para poder establecer los decretos con aumentos trimestrales. Esto comenzó a ser cuestionado judicialmente. Creo que en esto vale la pena mencionar 2 fallos muy importantes que hubo. Primero, el fallo Caliba de la Cámara Federal de Salta, y en segundo lugar el fallo Herrera de la Cámara Federal de Paraná. El primero porque si bien no llegó a declarar inconstitucionales los decretos dictados por el presidente Alberto Fernández, sí marcó con mucha claridad algo que hace tiempo reitera la jurisprudencia, y es que la movilidad jubilatoria es un derecho constitucional establecido por el artículo 14 bis de la Constitución, que cuando
aquel artículo habla de que las jubilaciones y pensiones son móviles, indica que debe mantenerse el valor de las prestaciones en el tiempo y para todos los jubilados. Esto es una definición muy importante, porque lo que estamos diciendo es que el haber que se otorga bajo ciertas reglas por el sistema tiene que, con el tiempo, poder preservar su valor, y la fórmula de movilidad debe tender a asegurar eso. Y si bien no hay un contenido concreto de cómo debe ser la movilidad en cuanto a cuáles sean las variables y demás, claro es nuestro artículo 28 de la Constitución cuando dice que los derechos no pueden ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. Y ese artículo 28 está diciendo varias cosas simultáneamente. Primero, que puede haber reglamentación que le dé contenido a los derechos, pero que no se puede alterar su ejercicio, es decir, que no se puede desnaturalizar al punto de que, como ahora, por ejemplo, no haya movilidad directamente, sino que se apliquen fórmulas, o mejor dicho, decisiones discrecionales. Y el otro punto importante es que cuando dice que son reglamentados por ley, está hablando con esto de un acto del Congreso, que es el que debe reglamentar, en el que debe intervenir el Congreso, y así lo ha reiterado la jurisprudencia y así lo reiteraron estos fallos también, de que el índice debe ser fijado por el Congreso. Al punto de que, por ejemplo, los camaristas en el fallo Caliba dijeron, en ausencia de un índice hoy, y ante la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, que incluso calificaron de autodelegación de facultades legislativas, y en esto ya me voy a tener un minuto más porque es importante, no se animaron a crear pretorianamente otro índice en sí, sino que lo que hicieron fue recurrir al último índice que había establecido el Congreso de Actualizaciones, que es el de la Ley de Alquileres, que por ahí generó mucha sorpresa decir qué tienen que ver los alquileres con las jubilaciones, y en realidad el nexo se trataba con que era el último índice que el Congreso había podido fijar y que dijo la Cámara lo pudo hacer en pandemia, es decir, que el Congreso ha estado legislando en pandemia, ha estado en uso de sus facultades, ha estado en sesiones y no necesitaba ser suplantado por el presidente para hacer esto. Este análisis se profundiza después con el caso Herrera, resuelto por la Cámara Federal de Paraná, donde se menciona que efectivamente el presidente ha excedido en sus facultades, dado que la ley de emergencia, la ley 27.541, había establecido una delegación de facultades en el presidente por el término de 6 meses. Facultad que expiraba el día 20 de junio del año 2020 y tras el cual el Congreso debía recuperar su facultad para fijar los aumentos, o mejor dicho, debía recobrar vigencia la ley de movilidad entonces suspendida en diciembre de 2019. Si recordamos desde la faz política, lo que había ocurrido en ese momento es que el presidente había enviado un proyecto de ley al Congreso para prorrogar la suspensión de la movilidad, solo que se encontró con la oposición por parte de los bloques de la Cámara de Diputados, por un lado el que yo represento, que es el interbloque de Juntos por el Cambio, que somos 115 diputados de la Nación, pero también había recibido la oposición de algunos otros bloques de menores integrantes dentro de la Cámara. Ante la falta de mayoría para poder aprobar la prórroga de la suspensión, el presidente dejó el proyecto sin tratamiento y eligió, por el contrario, o en cambio, dictar el decreto de necesidad y urgencia 542/2020. Y este es un tema muy sensible, porque claro, la Constitución no prevé que los presidentes usen los decretos de necesidad y urgencia para saltearse o eludir las mayorías parlamentarias, sino que la Constitución dice que los decretos de necesidad y urgencia están para cuando haya circunstancias o razones de necesidad y urgencia que impidan el normal tratamiento de las leyes. Pero aquí no había ningún impedimento para tratar las leyes. De hecho, el Congreso había sesionado 2 días antes de que se dictara el DNU y sesionó después 2 días después de que se dictara el DNU, o sea que estaba perfectamente
en posibilidad de hacerlo. Y esto es algo que no escapa o no debe escapar al análisis jurídico que se haga, y creo que lo tuvo muy en cuenta la Cámara Federal de Paraná cuando dijo que estos decretos, o este decreto 542, era inconstitucional porque había excedido las facultades que tenía el presidente, que estaban delegadas por 6 meses y él las había continuado ejerciendo por decreto a partir de su propio DNU. Es decir, aquello que el fallo Caliba llama una autodelegación de facultades legislativas, el fallo Herrera lo llama también un exceso en la delegación de facultades. Y esto es muy importante desde lo institucional también, porque ya la Corte Suprema ha dicho con anterioridad, y en particular en el caso San Luis, que no puede utilizarse el instituto del decreto de necesidad y urgencia para suplir aquello que el Congreso no delega bajo el instituto de la delegación de poderes. Es decir, una cosa es el artículo 76 de la Constitución, delegación de facultades legislativas, que es el Congreso el que establece las bases sobre las que se realiza la delegación y también el tiempo, y otra es el DNU, que es cuando hay circunstancias extraordinarias que impiden el tratamiento de las leyes. No puede el presidente, utilizando un DNU, esto es lo que dice la Corte, cambiar las bases de la delegación que el Congreso ha establecido, ni estirar los plazos de caducidad que el Congreso ha establecido. Y esto es absolutamente relevante para los que tengan en sus manos la defensa de los derechos de los jubilados y litiguen en este aspecto, porque claramente muestra aquí un exceso de facultades ya desde lo formal y desde las potestades legislativas que el presidente tiene. Pero además, hubo un análisis allí en el fallo Herrera, en el de la Cámara Federal de Paraná, que fue muy importante también en cuanto al derecho de propiedad de los jubilados en sí. Y esto fue la comparación que se realiza entre lo que disponía la Ley de Movilidad Suspendida con lo que dispone los decretos dictados por el presidente de la Nación. Por la Ley de Movilidad Suspendida, en el año 2020, todos los jubilados del régimen general, es decir, aquellos que cobran desde la mínima hasta los jubilados que cobran el haber máximo del régimen general, todos debieran haber recibido un aumento de 42% en sus haberes. Sin embargo, ninguno de los jubilados del régimen general recibió este aumento. Sí recibieron aumentos que varían según el rango del haber, porque si ustedes recuerdan, el primer decreto dictado por el presidente allá por febrero de cara a marzo del 2020, se hizo un aumento con suma fija. Entonces el aumento con suma fija, la suma fija representa proporcionalmente más para el que menos cobra y proporcionalmente menos para el que más cobra. Sería una suma fija de 1.500 pesos más un 2,3%. Y eso descompaginó, digamos, los aumentos entre los distintos jubilados, que después, aunque los aumentos posteriores, el de junio, septiembre y diciembre, fueron en porcentajes equivalentes para todos, como aquel de marzo había sido distinto para los diferentes rangos de haberes, eso hizo que llevaran en todo el año acumulado aumentos diferentes según el rango de haber. Para poner un ejemplo, y aquí sí voy a compartir pantalla si me permiten, o si puedo, porque no sé si me sale. A ver. Bueno, creo que no. Creo que no lo voy a poder compartir. Bueno, no es por nada de allí, sino que estoy desde una nueva computadora yo y entonces no vi que me saliera la pantalla para compartir. Bueno, no importa, los doy a ver ahora, creo que sí.
¿Se ve allí la pantalla? Sí, sí, sí. Perfecto. Perfecto. No me salía recién. Esto es lo que decía, ¿no? Recién los aumentos fueron distintos, el 2,3 más 1.500 pesos, después los otros, el dado por el 4,95 y por el 6,92 fueron equivalentes en porcentaje, y lo mismo el de diciembre, pero como el 1 de marzo había sido diferente, eso hizo que se produjeran aumentos diferentes según el rango de haber, que acá los podemos ver. Si miran aquí en la tabla, para los haberes que cobraban la mínima en diciembre de 2019, que eran los de 14.000 pesos, esos sí son los que más aumento recibieron ahora, de 35%, y hoy están cobrando 19.035 pesos. Sin embargo, por la ley de movilidad hubieran obtenido un 42%, que es, para el caso de ellos, 946 pesos más de diferencia. Es decir, ese es el perjuicio de lo que están dejando de percibir por mes hoy los que cobran la mínima respecto de lo que les hubiera correspondido por la ley de movilidad. Ahora, si ustedes ven en esta tabla, a medida que avanza el rango del haber, es mayor la pérdida que se va teniendo. Por ejemplo, los que cobraban 30.000 pesos ya tuvieron un aumento del 28%, 7 puntos menos que el 35 y 14 puntos menos que lo que les correspondía por la ley de movilidad. Entonces, estos ya están dejando de percibir 4.000 pesos por mes. Los que cobran 60.000 pesos, por ejemplo, tuvieron un aumento del 25% y están dejando de percibir 9.900 pesos por mes. Y esto se va incrementando hasta que llegamos al haber máximo del régimen general, que tuvo un aumento del 24,3%, o sea, 18 puntos menos que lo que correspondía por la ley de movilidad, y están de esa manera dejando de percibir 18.000 pesos por mes. Esto, si uno calcula en todo el año entre los decretos y la ley, van a ver que los que cobran la mínima han perdido, dejado de percibir casi 5.000 pesos, 4.963. Eso se ha ido incrementando por el rango del haber, y hay quienes han perdido o llegado a perder hasta 138.000 pesos en el año. Esto es muy importante porque esto muestra claramente por qué ocurren los juicios como Caliba o como Herrera. Porque, por supuesto, el jubilado que está cobrando 900 pesos menos, es difícil que vaya a juicio por ese monto. Lamentablemente, creo que hay una especulación que siempre tienen los gobiernos de que, como saben que uno a uno tienen que ir a los jubilados a reclamar y por poco monto difícilmente lo hagan, algunos no tengan acceso a la justicia o sepan cómo proteger sus derechos o cómo acudir al abogado para defenderlos, terminan quedando presos de una decisión que es inconstitucional, como ha sido declarado por los tribunales. Y lamentablemente el 70% de los jubilados está en esa situación de cobrar la mínima. Ahora, los jubilados que cobran un poco más y que también es mayor el perjuicio que tienen, desde luego es mayor el incentivo a ir a reclamar. Si hay los casos como el que decía de jubilados que han dejado de percibir 140.000 pesos en el año, claramente esos son jubilados que tienen un interés mucho más fuerte en poder ir y reclamar en la justicia, porque es mucho lo que están perdiendo y que seguirán perdiendo hacia adelante si esto continúa. Entonces, lo más importante de este análisis fue la afectación al derecho de propiedad que marca Herrera que hay sobre los jubilados por lo que han dejado de percibir a partir de la suspensión de la ley de movilidad. Es importante mencionar que en este proyecto que se está tratando ahora,
que bueno, fue tratado por la comisión bicameral, después fue enviado al Ejecutivo, el Ejecutivo lo envió al Senado, el Senado hizo alguna modificación, hizo su dictamen, lo trató el jueves, no me voy a detener en esos detalles, pero sí lo que voy a marcar es que el proyecto que tenemos hoy en tratamiento en la Cámara de Diputados, sobre el que habrá reuniones informativas la próxima semana, sobre el que probablemente recaiga dictamen el día lunes 28 y que sea eventualmente sancionado el día 29 de diciembre, de nuevo, mientras el Senado trata ahora el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, es un proyecto que primero no tiene ninguna cláusula para reparar esta pérdida que se ha dado. Es decir, aquí ha habido un ahorro de recursos muy importante que el gobierno ha hecho. Un informe de Hieral Fundación Mediterránea de esta semana lo coloca en 100.000 millones de pesos al ahorro que se ha realizado. Eso es el acumulado de todo lo que dejan de percibir cada uno de los jubilados. Es un ahorro que ahora no tiene ninguna forma de reparación en el proyecto. Por lo cual esto de por sí ya preanuncia que aquellos derechos que han sido vulnerados durante este año y que están siendo reclamados judicialmente no van a ser enmendados bajo este proyecto y por ende quedarían allí latentes o pendientes de reparación y con eso con posibilidad de que muchos de estos jubilados inicien juicio al respecto. Y el otro gran tema que me parece que hay que estar con mucha atención es, y de cara digo a lo que pasa en el 2021, es la afectación que puede haber sobre el poder adquisitivo de los saberes si se consagrara esta fórmula que se está planteando ahora. La fórmula, para explicarlo de manera muy sencilla, es la misma que regía durante la administración de Cristina Fernández de Kirchner. Tuvimos toda una discusión de 16 reuniones con presencia de expertos, juristas, jueces, fiscales, economistas, todo para discutir una nueva fórmula, pero hubo una decisión del Ministerio de Economía, más bien unilateral, con un comunicado de prensa que emitió un lunes a las 11 de la noche antes de que llegara la visita del Fondo Monetario Internacional un día martes, y que decidió volver a aquella fórmula de la administración de Cristina Fernández de Kirchner. Esta es una fórmula que remueve la inflación de toda consideración dentro de la evolución de los saberes. Y este es un tema que nos debe preocupar, porque si bien la Corte ha marcado que en aras a que nuestro sistema ha sido principalmente un sistema contributivo y que la idea del sistema es suavizar el consumo o hacer que aquel trabajador que se jubila pueda en su retiro tener un salario diferido, digamos, para poder mantener su nivel de vida, y entonces con eso se ha entendido siempre que la jubilación es sustitutiva del salario. Y todas nuestras fórmulas de movilidad han tenido un componente salarial, tanto la de Cristina Fernández de Kirchner como la del presidente Mauricio Macri. No es menos cierto que también los jueces han marcado que frente a una fuerte caída real de las jubilaciones hay una afectación también, porque si la movilidad implica mantener el valor de las prestaciones en el tiempo, y si estas prestaciones pierden fuertemente en términos reales, por más de que sustituyan al salario, si pierden capacidad de compra va a haber una afectación de la movilidad también. ¿Por qué lo digo esto? Porque al sacar la garantía de inflación que estaba presente ahora en la ley de movilidad, podría ocurrir, no digo que necesariamente vaya a ocurrir, pero podría ocurrir que en un escenario inflacionario como ya tenemos este año, que en un escenario de recesión como ya tenemos este año, la caída de las jubilaciones no tenga piso. Es decir, el gobierno hoy afirma que bajo la fórmula que propone, que está vinculada a los salarios y la recaudación, si hubiera crecimiento de la economía, crecimiento del empleo, baja inflación, es decir, todas variables muy positivas, que podría haber un crecimiento de las jubilaciones. Y eso es verdad.
Pero la parte que no se analiza o no se dice es que si no hubiera ese crecimiento económico tan pronunciado, la inflación permaneciera alta, aquí la caída en términos reales de las jubilaciones no va a tener piso. Fíjense que ya con la inflación que pauta el gobierno, que es una inflación de 29% para el final de 2021 y 32% promedio para el año, ya con esa inflación y con el presupuesto que hemos aprobado para el año 2021, la Oficina de Presupuesto del Congreso marca que va a haber ya ahí una caída real de las jubilaciones. Leve, pero caída al fin con esos números. Ahora, si la inflación fuese más alta de lo que prevé el gobierno, y no estoy simplemente diciendo algo hipotético, pensemos que la inflación acumulada hoy durante el 2020 es de 30,9%, cuando falta todavía el índice de diciembre y se viene acelerando la inflación. El relevamiento de expectativas de mercado que realiza el Banco Central de la República Argentina marca que la inflación para el 2021 sería del 50%. Entonces basta con que sea un poco más alta de lo que marca el gobierno, o si fuera directamente lo que marcan las consultoras privadas, para que haya una pérdida drástica en términos reales de poder adquisitivo. Imaginemos que fuera como marca el relevamiento de expectativa de mercado del Banco Central y sea de 50 puntos la inflación. En ese caso, bajo el presupuesto aprobado, habría una pérdida en términos reales de 20 puntos de las jubilaciones en solo un año. Entonces, obviamente que es un escenario muy negativo, pero es un escenario que hay que preverlo bajo las previsiones que se están hoy haciendo, bajo los cálculos y las estimaciones que se están hoy haciendo, porque llegado ese caso, no me cabe dudas de que va a haber reclamos de los jubilados, porque así sea por una fórmula establecida por el Congreso, si esta queda tanto por detrás o tan afectada respecto de la inflación, va a haber reclamos porque no se está manteniendo el valor de las prestaciones en el tiempo, que es el concepto de la movilidad. Así que eso es lo que estamos en discusión, eso es lo que estamos advirtiendo, eso es lo que estamos peleando para que se modifique o garantice en la Cámara de Diputados, aunque no veo al momento que haya voluntad por parte del oficialismo en modificarlo. Habrán visto por ahí en los diarios de hoy, nosotros hicimos este planteo y manifestamos un contundente rechazo a esa situación. Lo hizo también otro de los bloques referenciado en otro de quien fuera candidato a presidente de la Nación, que es Roberto Labaña, y los 5 diputados que con él trabajan. Pero el oficialismo al momento insiste en que va a seguir adelante de esa manera como ha dado la media sanción en el Senado. Así que este es el estado de la discusión, la afectación ya realizada en el 2020 y los reclamos judiciales al respecto, y la afectación que podría ocurrir en el 2021 y cómo creo que tenemos que estar alertas allí para poder defender los derechos de los jubilados y pensionados, sin dudas que tienen la movilidad, y también los de todos aquellos que están sujetos a este régimen de movilidad, porque también son, por ejemplo, 10 millones de perceptores de asignación universal por hijo que también bajo esta misma ley sus beneficios se actualizan. Con eso quedo a disposición de ustedes para lo que quieran consultar, y gracias nuevamente por la invitación. Bueno, ante todo, Alejandro, la verdad que muy clara tu exposición. Creo que diste detalles muy importantes y más que todo para tenernos en consideración, ¿no? Estas cuestiones que me parecen que seguramente que van a derivar en cuestiones judiciales, en planteos judiciales, porque la pérdida es muy significativa, más que todo para los salarios medios altos, que creo que además de haber sido un año muy difícil, esta pérdida no solamente hay una afectación de derechos,
sino que también se está vulnerando los derechos consagrados y que han sido, digamos, ratificados por la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos de Adultos Mayores, porque eso va a implicar no solamente una merma salarial, sino una merma en la calidad de vida. Entonces yo creo que son cuestiones que a tener en cuenta. Nuestra felicitación por parte del instituto, seguramente en otra oportunidad, con más tiempo, serás invitado nuevamente para poder seguir con esta cuestión, que me parece que el tema de jubilados va a ser un tema muy importante para el año que comienza. Y la pregunta, en concreto, Alejandro, quería saber cuál era la alternativa que planteamos el bloque de la oposición ante esta situación y cuál sería, más que todo, la perspectiva que ustedes tienen con respecto, a que se pueda llegar a modificar alguna parte de lo que ustedes plantean. La verdad que ninguna por el momento, porque comenzaron por el Senado con la idea de tener la media sanción allí y con eso asegurarse de que si hubiera modificaciones, después las pudieran insistir en la versión original. Sé que ha habido también discusiones hacia adentro del oficialismo donde hubo planteos de que hubiera una garantía de inflación, ya sea para todos los jubilados en general, o al menos que se hiciera para los jubilados que cobran la mínima o por debajo de cierto haber, o que hubiera una especie de cláusula gatillo para que si la diferencia entre lo que resulta de la fórmula y el valor de la canasta básica es muy profunda, entonces se activara allí un mecanismo de compensación. Y ninguno de estos planteos fueron bien recibidos por el ministro de Economía, quien se plantó con mucha contundencia a decir que acá tienen que desindexar el gasto público y desindexar el gasto en jubilaciones para de esa manera ahorrar recursos, y entonces se confirmó de esta manera excluyendo la inflación de toda consideración sobre la fórmula. La única posibilidad de que hubiera modificaciones es realmente que el oficialismo no contara con los votos para aprobarlo, lo cual es un escenario difícil. El oficialismo tiene 117 diputados y nosotros de Juntos por el Cambio tenemos 115 diputados. Ni uno tiene los votos por sí mismo para aprobarlo, ni el otro tiene los votos por sí mismo para rechazarlo. Entonces se da una situación de que definen al final los bloques que están en el medio. Ya uno de los bloques, que es el referenciado en Roberto Labaña, ha dicho que no va a acompañar esta propuesta del oficialismo, y entonces ya serían así 120 los diputados que están en contra, pero tampoco llega a los 129. Y hay dos interbloques que tienen 6 diputados cada uno, con los que el oficialismo en general tiene un vínculo, una alianza, que con ellos podría llegar a los 129 votos para aprobarlo. No han todavía confirmado su apoyo, han manifestado públicamente que están estudiando el proyecto, que lo están analizando. La verdad que es un proyecto que tiene 5 artículos, no es que requiera tantísimo estudio, es la fórmula básicamente, pero entiendo que es parte de las conversaciones que están llevando adelante, las negociaciones que realizarán y luego manifestarán cuál es su posición y con eso habrá una definición sobre el tema. Diputado, hay una pregunta. Bueno, muy clara la exposición y la doctora Maricel pregunta, más que nada para saber su opinión, para iniciar un reclamo en la justicia, ¿lo hacemos como los reajustes de haberes o iniciamos con amparo? Bueno, esto la verdad que van a saber más ustedes que yo, que son los que bueno, hacen le pasamos al doctor Zavala. el litigio, pero básicamente, como en todos los casos, siempre se hace un reclamo administrativo primero y ante la denegatoria de ANSES, allí se acude a la instancia judicial para reclamar la diferencia. Yo creo que seguramente que esto va a ir por vía de amparo, más que todo por la pérdida, y cuando siempre hablamos de un derecho de carácter alimentario y de una vulneración de derechos, creo que la cuestión sería plantearnos como amparo judicial, porque seríamos una medida urgente, no solamente para poder
recuperar lo ya perdido, sino también lo que uno va perdiendo. Porque la cuestión principal, digamos, que si la ley, digamos, sigue así, digamos, sin ninguna modificación, si llega a ser esa ley, directamente hay una afectación hacia adelante y también hacia atrás, porque la pérdida ya estuvo, o sea, el año ya perdieron, o sea, en diferentes escalas, en diferentes categorías, pero realmente, digamos, habría que plantearlo vía administrativa y luego bajo, digamos, una acción de amparo, que creo que fue lo que se planteó, digamos, en De Ríos. Así que, bueno, eso por un lado. Y después, bueno, algunas palabras que iba a decir la doctora, más que todo, felicitarte por tu clara exposición. Y ojalá que, bueno, sabemos que es muy difícil, digamos, que se pueda llegar a modificar, digamos, así como planteamos el bloque oficialista, digamos, la ley, pero por lo menos que esto haya tenido, digamos, un debate, ¿no?, mucho más importante. Y la responsabilidad, digamos, que asume cada diputado, porque esto, digamos, afecta no solamente, digamos, a millones de jubilados, sino también, bien dijiste, respecto, digamos, a la gente que cobra la asignación. También afecta, digamos, a las pensiones no contributivas, digamos, a las PUAN. Entonces, cuando hablamos, digamos, de un régimen, no solamente previsional, estamos hablando de un régimen que esto tiene una influencia directa sobre 14 millones de beneficiarios, lo cual es muy preocupante para todos nosotros. Así que, bueno, unas palabras va a decir la doctora y ya te vamos a librar. Bueno, más que nada la generosidad del diputado y de tener esta información de primera mano, nos vino contando durante el año y la verdad que nosotros estamos muy, pero muy agradecidos. Seguramente el próximo año los primeros cursos o talleres que va a dar el instituto, seguramente, si no cambia nada, seguramente va a ser de esto, más que nada para la doctora Maricel. La parte práctica de reajustes o de iniciar amparo, si bien este año lo estuvimos viendo, pero desde otras medidas. Seguramente que vamos a estar con este tema y bueno, el próximo año nos gustaría tener la generosidad otra vez del diputado, que él, la verdad que con muy buena predisposición y mucha generosidad nos viene comentando qué va pasando, cuál es el debate, qué puede suceder y de primera mano. La verdad que estamos pero muy agradecidos. Bueno, Alejandro, Gracias. sí, no te quiero quitar más tu tiempo. La verdad que serás nuevamente, hemos invitado, al instituto. También para mí es un orgullo como coprovinciano, la representación que está haciendo en la Cámara de Diputados. Sabemos de tu labor, de tu compromiso, ¿no? Más allá de tus capacidades técnicas, que eso no hay dudas. Gran docente. Gran docente y el compromiso con esta parte que son los más vulnerables. Así que nuestro agradecimiento del instituto y también mi agradecimiento personal. Muchas gracias a ustedes por esas palabras. La verdad que un enorme gusto para mí compartir la tarde con ustedes. Busco, como siempre, contarles con mucha franqueza también lo que está sucediendo en el Congreso. Hay un final abierto en alguna medida, como les decía, por las reuniones de la semana que viene y por las de final del año, y estar nuevamente la decisión por allí en estos bloques que no son los de los dos grandes frentes que hay en la Cámara. Así que todos, como les digo, en cada una de estas charlas que estoy, todos los que tengan posibilidad de hablar con sus diputados, sus representantes en cada provincia, creo que es importante hacerlo, porque aquí está en juego el ingreso de 8 millones de jubilados y pensionados y también de los 20 millones de asignaciones, en definitiva, que están ligadas al tema de la movilidad previsional. Así que nuevamente a disposición, muchas gracias, los saludo y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, muchas gracias.